Buenos días, bienvenida y bienvenido a este Café con Psicología en Acción. Esta que habla es Isabel Fernández Medina, ya sabéis, psicóloga clínica y todas estas cosas que escucháis todos los viernes. Y a mi derecha está mi compañero Juan Miguel Vargas. Buenos días, Isabel. Buenos días. Y hoy tenemos una compañía excepcional porque nos acompañan la mesa El futuro de nuestra profesión, dos estudiantes de cuarto de grado que están haciendo prácticas, María y Juan. Y nos acompaña también Ángela, que ya se va a hacer un habitual del programa, que es estudiante del máster de Psicología General Sanitario. Y al otro lado de la línea está otra protagonista que me parece la más importante en este día, Mercedes Jiménez Carlet. Mercedes Jiménez Carlet González Barba es psicóloga, psicoterapeuta relacional, acreditada como psicóloga experta en psicología de emergencia y catástrofes por el Consejo General de la Psicología y actualmente coordina el grupo de intervención psicológica en emergencia y desastres en Sevilla y forma parte del equipo de apoyo psicológico en crisis para hijas e hijos de mujeres víctimas mortales de violencia de género de la Junta de Andalucía. Pero junto a todo esto, te doy la bienvenida, Mercedes. Hola, bienvenidos. Bienvenida. Quiero decir que Mercedes no está aquí por todo esto, que también porque tiene esa experiencia, está porque en una situación de emergencia escribió una carta maravillosa y a mí me dio el chispazo de por qué era importante esto. El tema de hoy es el tratamiento que hacen los medios. Me estoy quedando ronquilla, pero esto se resuelve rápido. El tratamiento que hacen los medios en una situación de emergencia. En aquel caso había habido un suicidio de dos chicas jóvenes, o de una chica joven, creo recordar, y la carta vino al hilo de esto. Y me pareció absolutamente maravillosa y absolutamente importante el tema. Después me he fijado más en otras cosas, ¿no? En cómo la prensa, los medios le ponen la alcachofa a alguien para preguntarle en una situación donde la persona realmente a mí me parece que no está. Entonces me gustaría empezar preguntándote qué pasa, por contextualizar, psicológicamente en esos primeros minutos o horas cuando las personas están afectadas por un suceso de alto impacto emocional. Pues mira, cuando ocurre eso, un accidente grave, catástrofe, atentado, cualquier tipo de pérdida, el cerebro se pone en modo supervivencia, con lo cual no hay reflexión. Se activa la amígdala, ¿no? Aumenta la adrenalina, el cortisol, y entonces aparecen respuestas automáticas. Entonces, a nivel psicológico, que es lo que creo que es más importante, pues tienen sensación de irrealidad, negación, digamos, ¿no? Esto no puede haber pasado, una dificultad para tomar decisiones, aunque sean simples. Tú te puedes ver a uno marcando un teléfono una y otra vez y no atina. Hay desorientación, dificultad para recordar detalles, llanto incontrolable. Es decir, puede haber o una persona muy compulsiva que hable todo el rato sin un hilo en la narrativa, o todo lo contrario, un mutismo. Por eso nosotros decimos que en esos momentos la persona no está para que le hagas una entrevista, porque su cabeza no está rigiendo con la razón, sino con el shock. Claro. Y en ese momento, obviamente, como la persona no es consciente de lo que está sucediendo y le cuesta trabajo o no puede tomar decisiones por ese estado de shock, la exposición mediática es obvio que dificulta o puede dificultar su recuperación o el afrontamiento de la situación. Claro, porque intensifica una activación emocional, y cuando además
le hacen una serie encima que no está en estado de shock, no, con lo que hemos dicho antes, pero encima se hacen unas preguntas que son muy invasivas, que no son pertinentes, lo que hace es dañar mucho más, puede incluso traumatizar. Entonces, al igual que los psicólogos de emergencia en las emergencias, nuestra misión es no patologizar o que no tenga un duelo traumático posterior. Ujú. Y la función de los medios de comunicación es que tenéis una fuerza increíble para ayudar en vez de traumatizar. Entonces, es muy importante saber cuándo, cómo y qué pregunto. Claro, y esta era la siguiente. Eh, Mm. ¿qué hacer para minimizar el daño en un determinado momento? Porque aunque sí que hay y ha habido información acerca de esto, se siguen repitiendo una y otra vez pues este tratamiento más amarillista de los sucesos que son altamente impactantes a nivel emocional. Y fíjate, me resulta muy curioso que estemos permanentemente hablando de salud mental y al mismo tiempo con este tratamiento estemos dañando la salud mental no solo de los afectados directamente, sino de intervinientes, incluso de la población en general. Claro, de la población en general, de la sociedad, de los menores, de los intervinientes y de las víctimas. Claro, Entonces, ¿cómo ¿cómo minimizar? podéis informar con rigor, como tú has dicho, pero proteger la salud mental, que también estás comentando que os importa, ¿no? Claro. Pues podéis, por ejemplo, decir que las reacciones que están teniendo estas personas son normales ante una situación anormal. Podéis ofrecer datos verificados y que sean contrastados, no decir unos datos que os parezcan, que es lo que sucedió, por ejemplo, en el caso de Sandra, que no Ujú, fueron datos objetivos. ujú. Reducir la incertidumbre con una información clara y no confusa. Hoy digo una cosa, mañana digo otra. Eso se ha vivido en lo de los trenes de Altamud Sí, y el impacto en la familia es que vosotros no lo veis, pero nosotros que estamos con ellos es increíble. Entonces también podéis incluir una orientación práctica, siempre dar recursos, teléfonos, cosas que puedan ayudar a cualquier persona que lo esté pasando mal, que aunque no sea directamente su caso, pero sufre, ¿no? Al ver lo que está ocurriendo, pues que tenga un teléfono de ayuda o que tenga una institución. O sea, podéis repartir esos recursos de ayuda, ujú. Y, que y, eso es importante. y hay una línea roja entre informar y hacer sensacionalismo. O sea, ¿cuándo se cruza la línea? Porque claro, yo lo percibo ya no solo como psicóloga, sino también como persona. Es decir, se cruza la línea cuando me estoy sintiendo mal con esto que me está llegando. Y empiezo a imaginarme cómo se pueden estar sintiendo mis compañeros que están ahí sobre el terreno y también estas familias que están viviendo esto. Eh, pero esta es como mi sensación. Desde el punto de vista más, quizás más teórico o desde tu experiencia, ¿cuándo empieza a cruzar la línea? También te podría decir qué te motivó a escribir esa carta. Bueno, me motivó porque yo le llamo banderas rojas Esto es. y que cuando una persona cruza las banderas rojas, el daño que se puede producir en todos los efectos que hemos dicho, ¿no? Ujú. A las distintas poblaciones es tan cruel, y yo sé que es tan cruel que la rabia del daño que se estaba ocasionando al colegio, a los profesores, al alumnado, a los vecinos, a la institución, sin datos contrastados,
me enrabietó, la verdad tengo que decirlo, me enrabietó y digo, yo tengo que escribir una carta, no, no hay derecho a añadir más sufrimiento. Entonces, la línea para mí está que informar es necesario, o sea, Ujú. no es que no aparezcáis, sino todo lo contrario, porque sois un aliado magnífico, una herramienta estupenda. Claro que sí, porque además responde a un derecho colectivo, ¿no? De conocer los hechos. Claro, Pero la línea está en impactar, en sensacionalizar, que responde más a conseguir audiencia. Pero no puedes conseguir audiencia a base de dañar. Eso es un código deontológico que deben de tener todos los periodistas. De hecho, está recogido en la OMS. claro. Entonces, ¿cuándo se cruzan esas banderas rojas? Pues cuando prioriza la persona que informa, prioriza el impacto emocional sobre el valor informativo. Cuando se busca un detalle morboso, que no son necesarios, cuando se dan imágenes innecesarias que hacen daño, es decir, cuando se dicen nombres, direcciones, en el caso del suicidio cómo ha sido, qué método ha utilizado, dónde vive, se publican las caras de las niñas. Bueno, esas niñas, te digo yo, que ya están con un trauma para el resto de su vida. Porque lo que hizo la medio de comunicación en ese caso es ir contra el bullying haciendo bullying. Eso a mí me parece muy contradictorio. Sí. Entonces, claro, hay mucha presión entre esas víctimas vulnerables. Entonces, el dolor se convierte en un espectáculo y eso jamás. Eso es una línea, una bandera roja. Claro, y Eh, también has Sí. mencionado lo de, por ejemplo, que los medios de comunicación exponen como el método. Exponer el método en un medio de comunicación también puede suponer un riesgo para la población que observa esa noticia, ¿no? O sea, para... claro. Te, Sigue, te- sigue, te- Ángela. te está hablando María. Ay, Ah, hola, María, perdón. hola, soy María Mercedes. Y eso, que ¿Cuál también... es tu pregunta? Nada, que simplemente reiterar lo que tú has dicho, que simplemente que también puede suponer eso un factor de riesgo para la gente que observa la noticia, ¿no? Por el efecto contagio, ¿te Claro, refieres? sí. Ujú. Claro. Claro, eso le llamamos nosotros efecto weather, ¿vale? Que cuando se dice cómo se ha hecho, dónde se ha hecho, cuando unes el suicidio en este caso a una sola causa, que ya está científicamente comprobado que Sí. jamás tiene una sola causa, pues esto lo que hace es que a la población más vulnerable, que en este caso son los adolescentes, los de la misma edad de las chicas, pues, y además como la ponen como, hombre, no es correcto decir una diosa, ¿no? En este caso, pero que la elevan como, ¿sabes? Claro, la idealizan por una parte y ponen La el foco. idealizan. Entonces, los demás dicen, pues yo también. Entonces, eso es el efecto Weather. ¿Qué tenemos que intentar hacer? Que el efecto papageno, que es el Ujú. efecto que protege. En cambio, el efecto Weather, con todo lo que estamos hablando, provoca la imitación. ¿Te he Mercedes, contestado, María? Sí, sí. sí. Mercedes, Gracias. y en este sentido, formar a periodistas de alguna manera, o hacer algún tipo de formación, ¿crees que sería, bueno, podría ser un acercamiento, una forma de que esas noticias se den desde un lugar más sano psicológicamente? Hombre, no que sería más sano, es que desde mi punto de vista sería obligatorio, ¿no? Mm, Igual que yo digo que los profesores también debería ser obligatorio una formación en suicidio y en autolesiones, porque es lo que más se encuentra ahora en las aulas. Y claro, ellos eso en la carrera no lo estudiaron y claro. no son sanitarios ni son psicólogos. Entonces también hay que apoyarlo.
Hay una periodista que se llama Yaeza Perea, que para mí es, a nivel periodístico, líder a nivel nacional, de hecho le han dado un premio, y tiene una sección que se llama 11 vidas, porque son 11 vidas las que mueren cada día. Ujú. O sea, después de nuestra charla, tristemente ya ha habido otro fallecimiento. Fíjate qué duro. Y ella trata a nivel mediático el cuidar esto, el cuidar la información, cuidar a la población, tratar este tema del suicidio de una manera más desde el punto de vista humano. Y de hecho, la última vez que hablé con ella estaba haciendo una red nacional, que además cualquier periodista que quiera se puede añadir a su red, o si no sabéis encontrarla, bueno, ya esa me lo decís que yo os pongo en contacto, para formar de manera responsable ante todos estos sucesos. Pero ella entiende que hay que informar, es que es un derecho, Claro, pero no de cualquier manera. claro. Estamos hablando también de los periodistas, pero me gustaría saber también desde tu punto de vista, como psicóloga de emergencia y profesional, ¿qué características o qué habilidades consideras tú más importantes que debería tener un profesional de tu ámbito y sobre todo actualmente que se están dando muchos casos como el de Sandra? Claro, mira, los intervinientes, cualquier tipo de interviniente en una catástrofe, ya sean bomberos, psicólogos, Policía Nacional, actuamos bajo un estrés brutal. ¿Mm? Entonces, toda la comunicación que haga que nuestro estrés aumente más, pues va a interferir en nuestra operación y en nuestra toma de decisiones que son claves. Claro. Entonces, generan además mucha sensación de juicio constante, ¿no? Lo está haciendo bien, lo está haciendo mal, es que hay que ver cómo ha hecho esto, es que hay que ver cómo ha tardado tanto en esto. Y eso, como yo digo, el toro desde las barreras es muy fácil, ponte delante de tantas toneladas, ¿no? Claro. A ver qué haces tú. Entonces, claro, eso provoca una hiperexigencia y un desgaste brutal. Y favorece errores de sobrecarga, que es lo último que necesitamos. Ya hay mucha sobrecarga, hay mucho estrés a nivel mental y físico, como para que se nos sobrecargue más. Entonces, es innecesaria, no ayuda al interviniente, ni a la víctima ni al interviniente. Entonces, por eso quiero que veáis el potencial que tenéis los medios de comunicación, que se puede convertir en algo precioso, de ayuda, de aliado, en vez de entorpecer todo un trabajo que hay detrás de cualquier catástrofe. Claro, y estaba recordando cuando te escuchaba que en uno de nuestros contactos tú ibas a trabajar con los compañeros porque también los intervinientes tenemos que limpiarnos de alguna manera, cuidarnos y vas a trabajar con ellos por cómo estaban después de la intervención en el descarrilamiento de Adamuz, ¿era? Sí, exacto. Nosotros los psicólogos inmediatamente después hacemos la técnica del defusing, que eso lo deberían de hacer todos los intervinientes, sobre todo los bomberos que están en zona cero y los del 061, que bueno, ven el impacto en el sitio real, Directo. ¿no? Vamos, eso es, hay que tener unas tripas diferentes. Entonces, el defusing consiste en inmediatamente después descargar, para no irte a casa, pues todo, ventilar con todas esas emociones, con todo eso que te ha encontrado, lo que te ha disgustado, lo que ha pasado por tu cabeza. Y después, a los días o a la semana,
se hace la técnica de debriefing. Y esa es la que también hemos hecho pues con bomberos, con policías, con el Ayuntamiento de Córdoba, con los GREA 061, porque somos humanos y gracias a Dios ya se está cambiando la mentalidad, que el que un bombero, un policía nacional o incluso alguien de mi equipo de emergencia pues tenga pesadillas, Claro. tenga flashes, imágenes o frases que le recuerden que le estén ahí enturbiando. Eso no es debilidad, eso es ser humano, Literal. gracias a Dios. Y entonces el concepto de humanidad no lo podemos perder, no somos máquinas. Y eso ayuda a un futuro a que estos intervinientes tengan mayor capacidad y resiliencia después. Entonces, en la sociedad estaba mal visto, porque muchas veces han dicho, mira, ese bombero está destrozado llorando. Pues claro. ¿Cómo quieres que esté? Claro, O sea, porque una era persona... como, no sirve para bombero, que no sirve, claro, ha hecho todo su trabajo impecable y cuando termina viene el plof, claro. Pero mientras que ha intervenido, ha estado en su lugar como un auténtico profesional, tragándose cosas que otras personas no podrían tragar. Pero claro, tiene derecho a que cuando termine su cuerpo haga plaf, por lo que he dicho antes, porque están bajo una presión y un estrés brutal. Entonces el cuerpo mismo tiene que defenderse, tiene que decir, ya, ahora puedo descansar y ahora me viene todo lo que está conteniendo, ¿no? Y hay un tiempo que tú recomendarías, un poco porque lo tuvieran en cuenta los medios, si quieren entrevistar a alguien, hay un tiempo como de espera, de, mira, ahora no, que esto acaba de pasar y estamos todos abiertos realmente, emocionalmente y muy tocados, pero, no sé, en 2 semanas, en 3 semanas, una vez que pase el debriefing, que es tan importante para nosotros, hay un tiempo que tú recomendarías que diría, pues mira, a lo mejor si quieres entrevistar a alguien, llámalo dentro de un mes. Bueno, los tiempos y los ritmos no son los mismos en todas las personas ni en todos los intervinientes. No es lo mismo ayudar a, por ejemplo, me encargo a traer la comida al bombero que está sacando a las personas debajo del tren, ¿no? No es lo mismo. Evidentemente tampoco es la misma la preparación que tienen. Ojo, el bombero tiene una preparación completamente distinta. Pero aún así, dentro de los bomberos o dentro de los psicólogos de emergencia, pues hay ritmos diferentes. Lo más sano que es ser natural, preguntar. ¿Estás disponible? ¿Crees que podría que yo te haga una entrevista? Y entonces la misma persona, con toda la honestidad, te va a decir, mira, yo ahora mismo no puedo. Llámame en 2 días, llámame una semana. O, por ejemplo, llama a esta persona que es la encargada de comunicación de nuestro equipo. Esa persona te va a atender inmediatamente. Si queréis la noticia de inmediato, las instituciones suelen tener una persona dedicada precisamente a las comunicaciones. Pues buscar esa persona. Claro, es algo así. Para que no pase tanto tiempo, porque yo sé que los medios de comunicación tienen la tranquilidad de ya, de ser el primero, ¿no? De dar la noticia antes que nadie. Bueno, pues hay personal que se dedica a la comunicación. Fíjate, pues ese es el que hay que buscar. Fíjate, esta sería como la condición básica. No Claro. nos acercamos a nadie en caliente, hay una persona que se dedica a la comunicación, hay una persona, bueno, ni a nadie en caliente, hay una persona que se dedica a la comunicación, entonces el referente es esta persona que os dé los datos. Y esto sería informar con rigor y esto sería cuidar la salud mental de todas las personas implicadas, ¿no? Claro, porque en función de cómo lo hagas, o ayudas a organizar ese caos o amplificas el trauma. Como persona y como periodista tienes que decidir.
aunque en el código deontológico te obliga, de las 2 frases que te he dicho, te obliga a ayudar. Sí. Pero después cada uno como persona personal que se meta en la cabeza qué está haciendo. Claro. Si está ayudando o está promocionando más dolor, más trauma, más caos. Va a tener que dormir con eso. Es duro, pero yo que para eso soy muy... Sí, así. Es que así, es como te tienes que mirar al espejo y decir, a ver, ¿yo qué estoy haciendo con esta herramienta, ¿no? Que Claro. me facilita mi posición como comunicador? Claro, en esas situaciones la persona se tiene que preguntar, ¿esto se puede publicar? Si lo publico, ¿qué posible consecuencia puede haber? O esto que estoy publicando, ¿a quién le ayuda? Porque si no le ayuda a nadie, ¿para qué lo va a publicar? Claro. Claro. Claro, fíjate que volvemos a la idea de tener conciencia de la trascendencia de lo que hacemos, ya no solo a nivel de comunicación o en la situación de emergencia, sino en general en la vida. Claro. Fíjate que la pregunta es exactamente la misma. ¿Esto que yo hago, qué efecto va a tener? No sé si alguien te quiere preguntar alguna cosilla más en la mesa, ¿no? Porque si no te quieren preguntar nada... Yo sí. tengo una pregunta, más bien relacionada con tu experiencia personal y también profesional. Estábamos hablando también del impacto psicológico, ya no solo de las víctimas, sino también es muy importante cuidar ese impacto psicológico de los trabajadores, bomberos, enfermeros, hasta psicólogos que están también implicados en esa situación de emergencia. Entonces, también desde tu experiencia personal, ¿cómo afrontas tú cuando te sometes a este tipo de situaciones? Porque realmente nunca estás preparado para ello, porque es algo que sí te informan, te preparan, pero hasta que no te estás en esa situación, ¿cómo dirías tú que te ayuda en cierta manera a sobrellevarlo y a afrontarlo también a largo plazo? Bueno, en este caso, yo personalmente, cuando voy a acudir, tengo la persona sufriendo delante, yo intento encapsular mi vulnerabilidad y me conecto con la vulnerabilidad del que está delante. Ahora él es el vulnerable, no soy yo, me necesita él. Y estoy para esa persona, esa familia o ese interviniente. Cuando yo ya llego a casa, es cuando yo puedo abrir mi vulnerabilidad y permitirme poder llorar, saber que ha sido muy duro, poder hacer ejercicios de respiración. A mí me ayuda mucho el deporte, me ayuda mucho hablar por teléfono, bueno, o con mis compañeros, o con algunas amigas de otras cosas banales, distraerme un poco. Por supuesto, el día siguiente duermo más, o sea, me obligo a acostarme antes para tener más horas de sueño y de descanso. Es saber que esa vulnerabilidad que tengo es porque soy una persona humana, pero mi trabajo está bien hecho. Entonces, por ejemplo, yo tengo una frase que la llevo para mí, ¿no? Y que la ética y la ciencia, ¿no?, coinciden en esto también, y es que la dignidad humana nunca debe ser el precio de la audiencia. Y si yo he cuidado eso, porque cuando muchas veces vienen periodistas yo les digo, no, pues, soy la barrera, no, ahora mismo no, lo siento pero no, y me pongo muy rígida ahí, no, lo siento pero no. Entonces yo estoy cuidando la dignidad y la intimidad de esas personas, aparte de que le tengo que cuidar a nivel emocional, su shock, su estado mental, o sea, emocional más que nada, pero quedarme tranquila que lo que estaba en mi mano lo hice. Claro, que lo has hecho dentro aunque sea de una tus tontería, posibilidades. Aunque sea traer un zumo de piña. Fíjate, nos tenemos que despedir. Quiero darte las gracias y fíjate, yo que iba a preguntarte
¿qué mensaje querrías trasladar para el final de la entrevista dirigido a los comunicadores, a los periodistas? Y sin preguntártelo y de manera natural, tú dices que la dignidad humana nunca debe ser el precio de la audiencia. Y Totalmente. yo es que creo que esta es como el sello final de, efectivamente, la Un dignidad. cierre precioso. Un Sí. cierre precioso. Muchísimas gracias, Mercedes. Quiero decirte, Nada. gracias también a nuestros acompañantes. Decíamos en algún momento, tenemos el presente y el futuro de la psicología encima de la mesa, y que este programa sería estupendo para conmemorar nuestro patrón, que es el 24, y esto nos permite visibilizar la importancia de la intervención en emergencia y también de la psicología en cualquier contexto. Así que muchísimas gracias, Mercedes, por estar ahí, y a vosotros y vosotras por acompañarnos. Gracias, Juanmi. Muchas gracias, Mercedes. Gracias, Miguel. Un fuerte abrazo a todos. Gracias. Igualmente, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. 87